Muy buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos comenzando el devocional y estamos comenzando esta nueva semana abriendo la Escritura, que es lo importante para ser bendecidos por ella, edificados, exhortados, ser consolados también, que es uno de los propósitos de la Escritura. Estamos en la serie que titulamos Los héroes de la fe y estamos ya próximos a terminar esta serie. De hecho, hoy vamos a continuar desde el verso 33 al 40, que son los últimos 7 versos de este capítulo 11, que algunos lo han llamado el hall, el salón de honor de los héroes de la fe. Hombres y mujeres que oyeron a Dios, le creyeron a Dios y vivieron en consecuencia de lo que oyeron. Muy bien, así que si tiene su Biblia, vamos una vez más al capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos, vamos a leer desde el verso 33, como les dije, verso 33 en adelante, hasta el verso 40. Dice 32 para entender el contexto, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Recuerden que ya el autor se da cuenta que necesita ir más rápido, necesita concluir, por eso solamente menciona por nombre a estos héroes, a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, y ahí abre, y los profetas. Entonces necesita ir rápido para concluir, y la conclusión comienza desde el verso 33. Él tiene algo que decirnos que es importante. Desde el verso 33 en adelante, Él nos va a decir algo que es muy importante, porque Él va a poner delante de nosotros todo el sentido de la palabra vivir por fe, de la frase vivir por fe o la frase héroes de la fe. Porque tenemos una idea muy sesgada, muy limitada, y el mundo, ¿no? El humanismo, y por qué no decirlo, algunas herejías dentro de la iglesia, como el movimiento de prosperidad, ha manchado, ¿no? Ha levantado una cortina de humo para que nosotros no podamos ver realmente lo que es la vida de fe. Así que acompáñenme, vamos a leer del verso 33 en adelante. Ahora, recuerde que él está diciendo, mencionando a estos Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, que por fe, ahí está, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahí termina el capítulo 11. Y hemos dicho, ya lo hemos dicho, de que el autor no apura el tranco, se va apurando, va a querer ya llegar a la conclusión, querer llegar al clímax de lo que él ha venido enseñando desde el verso 33 al 40. Entonces está llegando al fin
y nos ha dado nombres y luego hazañas. Hazañas sin mencionar quién las hizo. Y la semana pasada estuvimos viendo estas 10 hazañas desde el verso 33 en adelante, que dice, número 1, conquistaron reinos por la fe. Por la fe ellos conquistaron reinos. Otros hicieron justicia. Otros alcanzaron promesas. Otros taparon boca de leones. Verso 34. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35. Las mujeres recibieron a sus muertos, dice el verso 35, mediante resurrección. Entonces, hermanos, aquí tenemos estas 10 hazañas, estos 10 reconocimientos, sin mencionar a nadie por nombre, sino solo los hechos, y todo esto fue hecho por fe. Por la fe hicieron esto, por la fe evitaron filo de espada, apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, etcétera, etcétera. Estas 10 hazañas gloriosas, todo fue por la fe. Todo fue hecho por fe. Y esto es lo que yo quería comentarles a ustedes, que el día que nosotros estamos viviendo, el día que nos toca vivir, algunas ideas bíblicas han sido manchadas con ideas humanas, pensamientos humanos. Vivimos en la época del exitismo. La gente toda lucha por ser exitosa, todos luchan por ser ganadores, vencedores, por ser los mejores, el mejor estudiante, el mejor deportista, el mejor vendedor. Yo mencionaba la otra vez que yo veía en los periódicos, ¿no? en los diarios nuestros, sobre todo el día domingo, cuando aparecía el listado más grande de empresas buscando trabajadores, y el título decía, buscamos a los mejores, buscamos al mejor vendedor, buscamos al mejor administrador de empresas, buscamos al mejor ingeniero comercial, buscamos al mejor en esto, buscamos al mejor en esto. Entonces el mundo se ha hecho una competencia del mejor y el mejor y el mejor y el éxito, porque pueden escalar y pueden llegar a la cima. El cielo es tu techo. Vivimos en un mundo de exitismo y todo el mundo quiere ser exitoso. No hay espacio para los débiles, no hay espacio para los que les cuesta, son aplastados, son pisoteados por aquellos que corren a sus metas y todos se miden sus logros, cuántos millones tienen en la cuenta, cuántos viajes realizan en el año. Éxito, éxito, éxito. Y de alguna manera la iglesia ha sido manchada por este pensamiento. Y este movimiento se conoce como el movimiento de prosperidad, que indica que los creyentes somos hijos de Dios, y eso es un hecho, somos. Pero puesto que somos hijos de Dios, no tenemos por qué ser pobres, no tenemos por qué ser enfermos, no tenemos por qué irnos mal, no tenemos por qué tener hijos enfermos o hijos rebeldes. Todo es éxito, éxito, éxito. Y en la medida que tenemos éxito, ¿no? Es una demostración de la presencia y de la bendición de Dios para nuestras vidas. Las iglesias se miden exitosas y no exitosas. Las iglesias exitosas son aquellas que tienen miles de miembros, 5,000, 4,000, 20,000. Una iglesia grande en los Estados Unidos, que entiendo que la más grande, tiene 16,000 miembros. 16,000 miembros. A vista de todo el mundo y desde el punto de vista de este exitismo, esa es una iglesia exitosa. Pero no necesariamente. Si hacemos un estudio, si analizamos la vida de la gran mayoría de los que asiste ahí, su vida no es una vida que refleje verdaderamente la gloria de Dios. Buscamos el éxito. Las iglesias buscan el éxito. Buscan
el bien económico, estar bien aquí en esta tierra. Eso es, desde el punto de vista, una iglesia grande, una iglesia exitosa, una iglesia bendecida. Pero quiero decirle, hermanos, y permítame mencionar a John Owen, que sin duda es reconocido un puritano, es reconocido como uno de los más grandes teólogos, profundas enseñanzas bíblicas. No hay lugar a duda de su influencia. John Owen. ¿Pero sabe cuánta gente asistía a su iglesia? Este tremendo hombre, un tremendo hombre, tremendo teólogo, profundo de sus enseñanzas. ¿Cuántas personas tenía en su iglesia? Sorpréndase, no pasaban de las 25. 25 personas en su iglesia. Pero eran 25 personas que vivían su santidad, vivían la santidad, vivían en el temor de Dios. Eso es una iglesia grande. Eso es una iglesia influyente. La vida, el ministerio, la obra de John Owen ha perdurado hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque es la vida, la obra y el ministerio de un hombre profundo. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto ocurre usando o mal usando el nombre de fe. Si tú tienes fe, vas a ser sano. Si tienes verdaderamente fe, entonces serás rico, próspero, te irá bien, tendrás todo lo que necesitas, tendrás un buen pasar. Un cristiano no debería ser pobre porque tiene fe, fe en la provisión de Dios. Pero ¿qué es lo que nos va a decir el autor de Hebreos? Mire, volvamos al verso 35. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y luego dice, más otros. Y aquí el autor de Hebreos nos va a hablar de la otra faceta de la fe. Nos va a hablar de la otra cara de la fe. La fe tiene dos vertientes. Una de aquellos que hicieron estas proezas que mencionamos, que apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, más otros. Esta es la otra vertiente. Esta es la otra vertiente. Otros que también tenían fe, vivieron cosas completamente diferentes. La palabra nos dice en el verso 35, más otros fueron atormentados. ¿Qué pasa? ¿Les faltó fe? ¿No tuvieron suficiente fe? Porque dice que fueron atormentados, pero otros evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros fueron atormentados. A esto les faltó fe. Es que no tienen fe. Deben tener fe. Su fe es muy débil. O sea, aparte de sufrir, su fe es una fe débil. Hermanos, nosotros por la Escritura entendemos la intervención de Dios y que por medio de la fe algunos obtuvieron victorias, grandes victorias, sin lugar a dudas, pero otros experimentaron el sufrimiento. El autor de Hebreos nos dice que fueron atormentados. El autor de Hebreos usa la palabra tumpanizo. Y esta palabra quiere decir lo siguiente. La palabra quiere decir torturar por la aplicación de golpes. Una tortura severa. La palabra tumpanizo viene de la palabra tumpanón. ¿Le suena? La palabra tumpanón quiere decir tambor o tamboril. De ahí nace la palabra tambor, de tumpanón. Un tambor. Usted sabe lo que es un tambor, que en su parte superior tiene un cuero que se estira, que se va estirando, ¿cierto? Y en la medida que se estira, produce ciertos sonidos. ¿Por qué? Porque los cueros son extendidos
extendidos y luego golpeados. Bueno, esta palabra tumpanizo habla de eso, de creyentes que fueron torturados, fueron golpeados y fueron estirados. Y cada vez que se golpeaba su vientre sonaba como un tambor. Eran golpeados con varas, con látigos o palos. ¿Le faltó fe a estos hombres? No tuvieron fe. Su fe era muy débil. No es como la fe de estos grandes del movimiento de prosperidad, que no podemos estar enfermos, no podemos ser pobres, no podemos sufrir, no podemos pasarla mal. ¿Qué pasó con estos que fueron atormentados? El autor de Hebreos nos dice que ellos también tuvieron fe y precisamente porque tuvieron esa fe es que ellos fueron atormentados. Ellos fueron golpeados, fueron muertos. Miren lo que dice. No aceptando el rescate. Ellos no aceptaron el rescate. Cuando se les ofreció la libertad a cambio de que ellos alteraran o cambiaran sus opiniones, dejamos de golpear, dejamos de torturar, siempre y cuando tú dejes de creer en Cristo y dejes de predicar a Cristo. Ellos no aceptaron ese rescate. Ellos no estuvieron dispuestos a cambiar su mensaje. Ellos no estuvieron dispuestos a cambiar su fe. Ellos no estuvieron dispuestos a cambiar lo que ellos creían como cierto, como verdadero, a costa de dejar de sufrir. Ellos rechazaron el rescate. Ellos rechazaron eso. Mantuvieron su fe en alto. Se mantuvieron fieles. Seguramente ellos tenían en su mente, Dios tiene el poder para salvarme. En muchos casos no lo hizo. Dios respondió con un absoluto silencio. El cielo hizo silencio. No contestó esas oraciones. Y Dios no los libró de esa tensión, aflicción, dolor y trance. Pero ellos siguieron creyendo. Ellos se mantuvieron firmes en su fe. Ellos siguieron creyendo. No aceptaron el rescate. Pero vas a morir por tu fe. Lo voy a hacer. No voy a cambiar de opinión. Arrepiéntete, reniega de Cristo. Acepta este pan como el cuerpo de Cristo, el cuerpo literal, no lo es. Acepta esta copa de vino que es la sangre literal de Cristo, no lo es. Muchos murieron por eso. Hermanos, si cada vez que yo me encuentro en un apuro y al clamar a Dios enseguida interviniera, o si me encuentro en una enfermedad y fuera sanado inmediatamente, o estuviera en apuros económicos y Dios enviara dinero del cielo, si cada vez que soy perseguido Dios derribara, destruyera a aquellos que me persiguen y que al solo clamar al cielo Dios proveyera de cosas materiales, salud, bienestar, entonces hermanos, mi fe no crecería. Mi fe sería como la de un niño que en cuanto pide algo los padres tienen que correr o si no le da la pataleta y hasta ahí nomás llega. Creemos en Dios en la medida que Dios responde. Creemos en Dios en la medida que todo va bien. Creemos en Dios en la medida de mi salud, de mi economía, de mi trabajo. Creer en Dios por lo que Él me da. Creer en Dios como me tiene, creer en Dios porque Él me está proveyendo. Pero ¿qué pasa si Él no provee? ¿Qué pasa? ¿Seguimos a Dios por lo que Él nos da
o seguimos a Dios por lo que Él es? Quiero decirle que Dios es poderoso y capaz de hacer todo lo que yo necesito y hacerlo en el mismo momento que yo pido. Pero quiero decirles también que hay momentos y circunstancias en que Dios no lo hará. Dios no lo hará. Dios no contestará todas tus oraciones. Dios no dirá sí, 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 sí a cada una de tus peticiones. Dios no lo hará a todo. Y la pregunta es, ¿mantendremos nuestra fe? ¿Seguiremos creyendo a pesar de que todo vaya en contra? Y aquí el autor de Hebreos lo dice sin vergüenza, sin ningún resquemor. Más otros fueron atormentados y no aceptaron el rescate. Dios puede librarnos por medio de un ángel, como en el caso de Pedro, cuando él estaba prisionero y envió un ángel para que abriera la cárcel. Esteban, por su lado, fue apedreado. ¿Cómo es posible eso? Salva a uno y al otro no interviene para que muera. ¿Dónde está el Dios de Esteban? ¿Acaso la oración de Esteban no fue suficientemente poderosa? ¿O acaso el poder de Dios solamente tenía capacidad de librar a Pedro, pero no a Esteban? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sabe por qué necesitamos tener respuesta? Porque mucha gente dice, no, si tú tienes fe, si tienes fe, si tienes fe. Es como si fuera la varita mágica, tengo fe. Entonces todo se resuelve. Aquí el autor de Hebreos dice, más otros. Todo lo contrario. ¿No tenían fe? Claro que sí. ¿Esteban tenía fe? Por supuesto que sí. Él hizo una tremenda disertación de la historia de Israel. Era un hombre conocedor. Fe no le faltaba. Pero quiero decirles que fue precisamente por esa fe que él se sostuvo y se mantuvo en pie hasta la muerte. La fe puede producir victorias y lo hace, pero también la fe nos da el cimiento para soportar, para estar firmes en medio de una oposición que nunca va a cambiar. Dios puede rescatarnos, auxiliarnos, sanarnos, proveernos y liberarnos, pero muchas veces no lo hará. Y no lo hace no porque no tengamos fe, sino precisamente porque tenemos fe. Esta es la otra vertiente, la otra cara, la otra faceta de la fe verdadera. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en el devocional de hoy. Mañana seguiremos estudiando ya los últimos versículos del capítulo 11 en esta serie que titulamos Los Héroes de la Fe. Acompáñanos mañana. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, marque la campanita para que le estemos avisando cuando estemos subiendo material nuevo. Que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y una gran semana.